Una exclusiva de Bloomberg ha hecho estallar a Ursula von der Leyen contra China. Se ve que en Europa nos resistimos a ver lo que es evidente, que China y Rusia van de la mano y que van a seguir yendo de la mano. Ahora bien, ¿por qué Europa ha tardado tantos años en llegar a la conclusión de que China no es neutral en la guerra de Ucrania, sino que sostiene la retaguardia de Vladimir Putin? Hoy vamos a mirar de frente a esta realidad incómoda para Úrsula, la supuesta amistad sin límites entre Pekín y Moscú, que no es un eslogan, sino que es una alianza tejida durante años con pragmatismo, interés mutuo y una dosis de cálculo geopolítico que Bruselas parece empezar a entender demasiado tarde. Así que vamos con ello. La gota que ha colmado el vaso de la Comisión Europea ha sido la investigación publicada por Bloomberg hoy mismo sobre la empresa rusa Aerohit, que se ha convertido en uno de los mayores productores de drones de ataque en Rusia para la invasión de Ucrania. Estos drones de primera persona, los FPV, permiten a los operadores sobrevolar posiciones ucranianas y atacar vehículos blindados o incluso viviendas civiles. El problema para Rusia era obvio: sin acceso a chips, a baterías de calidad y a módulos de radio occidentales, ¿cómo podrían producir drones a escala industrial? Y la respuesta llegó desde el otro lado de la frontera este. Empresas chinas como Autel y otras firmas de ingeniería han estado aportando las piezas, los planos, el firmware, la asistencia técnica e incluso los ingenieros para fabricar esos drones en la fábrica de la región de Khabarovsk, que está lejos de los ataques de drones ucranianos porque está aquí, al lado de la frontera con China. Fijaos, en las riberas del río Amur, una región que antes de ayer era China. Y esto da que pensar, ¿verdad? En cualquier caso, los documentos internos a los que ha tenido acceso Bloomberg muestran que Aerohit aspira a producir hasta 10.000 drones al mes, una cifra escalofriante para los ucranianos que están metidos de hocicoz en una tremenda guerra de desgaste y a la espera de una ofensiva de verano que pudiera ser muy importante. Si te gustan estos vídeos y no quieres perdértelos, abajo en la descripción encontrarás el nuevo canal de WhatsApp que tengo, al que os podéis suscribir para que os envíe los enlaces de todos los vídeos que vaya haciendo este verano. Eso si estáis en el hemisferio norte, será invierno en los que estáis en el sur. Ya sabéis que estos canales son solamente para que yo os mande información y no voy a recabar ninguna de vosotros, ni siquiera vuestro número de teléfono ni nada parecido. También subiré artículos interesantes que me vaya encontrando en la prensa o trabajos que piensen que merecen vuestra atención. Ante la versión oficial de Pekín, que dice que ellos no exportan armas letales a Rusia, Ursula von der Leyen desde Estrasburgo ha afirmado que China está de facto habilitando la economía de guerra de Rusia y que Europa no puede aceptarlo. Obviamente este rasgarse las vestiduras de la Comisión Europea es una triste broma, ya que la cooperación tecnológica entre China y Rusia no es nueva. Lleva años fraguándose, igual que la dependencia rusa del mercado chino de todo tipo de elementos industriales. Von der Leyen pide ahora un reajuste genuino de la relación, como si quisiera forzar a los chinos a elegir entre papá y mamá, sin darse cuenta de que las estructuras industriales y comerciales que atan a Europa con China provocan una dependencia asimétrica de la que no es tan sencillo escapar, ni subiendo aranceles ni vetando exportaciones. Y además esto no es reciente. Si echamos un poco la vista atrás, podremos ver desde dónde viene esta alianza entre las dos grandes potencias adversarias de Estados Unidos y de Occidente en general. Retrocedamos a principios de los años 1990. Tras el colapso de la Unión Soviética, la Rusia de Yeltsin intentó integrarse en un mundo dominado por Estados Unidos. Muchos dentro del Kremlin soñaban con convertir a Rusia en un socio respetado de Europa Occidental. Había conversaciones sobre una posible asociación con la OTAN, la ampliación de vínculos con la Unión Europea, proyectos energéticos conjuntos, y todo parecía indicar que Moscú quería jugar en la Liga de Bruselas y de Washington. Pero la realidad geopolítica es siempre muy testaruda y los rusos pronto entendieron que estaban retrocediendo en importancia y sobre todo en fuerza respecto de Occidente. Dos circunstancias creo que sirven para explicarlo con claridad. Por una parte, el abandono de toda la Europa del este de la esfera de influencia rusa y las prisas con las que llamaron a la puerta tanto de la OTAN como de la Unión Europea. Países como los Bálticos, Polonia, República Checa, Hungría, mostraron a Rusia su debilidad creciente. Y en segundo lugar, las intervenciones occidentales en Kosovo y Serbia, y más tarde en Oriente en Oriente Próximo, regiones en las cuales la Unión Soviética tuvo una posición muy importante, reflejaron también la debilidad de Rusia. O mejor dicho, alimentaron en Rusia una narrativa. Occidente no quiere una Rusia fuerte, sino una Rusia débil, dividida y controlable.
una narrativa que no deja de repetir el presidente Vladimir Putin. Fue entonces cuando surgió el germen de una idea que hoy parece obvia. Si Occidente es el rival estratégico, entonces hay que mirar hacia Asia. Y ahí estaba China, que desde finales de los 70 había puesto la directa hacia el crecimiento industrial y que necesitaba energía barata y seguridad en su frontera norte, es decir, no problemas con Moscú. Además, compartía con Moscú algo fundamental, la desconfianza hacia la hegemonía de Estados Unidos. Sin embargo, la relación aún era superficial y pragmática. Se limitaba sobre todo a acuerdos de venta de armas, como los cazas Su-27 o los sistemas antiaéreos S-400. Y como no podía ser de otra forma, el comercio de materias primas. Pero no era ni de lejos una alianza profunda. Todo esto cambia a partir de 2014, cuando Putin decide anexionarse Crimea y alimentar la guerra en el Donbass. ¿Por qué fue tan decisivo este año? Porque por primera vez desde la Guerra Fría Rusia se enfrentaba a sanciones occidentales de gran escala. Le congelaron los activos a los oligarcas en los bancos rusos, bloquearon la tecnología clave para la industria petrolífera y gasífera, expulsaron en la práctica al capital europeo de nuevas infraestructuras energéticas en Rusia, de tal forma que Putin se dio cuenta de que su talón de Aquiles era la dependencia de Europa para venderles gas, petróleo y carbón. Fue entonces cuando Moscú entendió que la única forma de sobrevivir a largo plazo era diversificar mercados y buscar un socio fuerte que necesitara lo mismo. Es decir, debilitar la influencia de Washington. Y ese socio era evidentemente China. Ese mismo año se firma el histórico contrato de 30 años para el gasoducto Fuerza de Siberia, uno de los acuerdos energéticos más grandes jamás sellados entre dos países. Pekín se aseguraba una fuente de gas estable y barata. Moscú demostraba además que no dependía solo de Europa. Pero no solo fue la energía. Después de la energía vino la alianza militar. Se profundizaron las maniobras militares conjuntas bajo la Organización de Cooperación de Shanghái y se sentaron las bases de una relación diplomática mucho más simbiótica. Y mientras tanto, Estados Unidos, que no era ajeno a todo lo que ocurría, comenzó a redoblar su presencia en el Asia-Pacífico con su famoso pivote hacia Asia de la administración de Obama, reforzando alianzas con Japón, con Australia y con Corea del Sur. Aquí sí que podemos decir que todo encajaba. El cerco que China sentía en el Pacífico era complementario al cerco que Rusia sentía en Europa. Y así nació una entente geopolítica, dos potencias con sistemas políticos autoritarios, diferentes en su modelo interno, pero coincidentes en su objetivo de debilitar el orden liberal internacional liderado por Washington. Y entonces llegó febrero de 2022. Cuando Putin lanza su invasión a gran escala de Ucrania, la famosa frase de la amistad sin límites que Xi Jinping y él mismo proclamaron solo 3 semanas antes de la invasión empezó a tomar otro sentido. Para muchos en Bruselas parecía pura retórica, pero todos sabíamos que esa frase condensaba algo más profundo. Уважаемый председатель Си Цзиньпин, уважаемый Владимир Владимирович. En realidad un pacto de supervivencia mutua. China al principio se vio incómoda. Xi Jinping se vio sorprendido por la brutalidad y el caos de la operación rusa. El liderazgo chino hay que tener en cuenta que detesta la inestabilidad cuando puede dañar su acceso a mercados y tecnologías. Pero después de la sorpresa vino el cálculo frío ante la incapacidad de Rusia de apoderarse de Ucrania. Y si te gustan estos vídeos, suscríbete, activa las notificaciones, dale al botón de like y comparte estos vídeos en tus redes sociales. No podían permitir los chinos que Rusia se desplomara por la enorme ofensiva de sanciones económicas que había establecido Occidente. Si el régimen de Putin colapsaba, se desataría un efecto dominó. Millones de rusos cruzarían la frontera hacia el lejano oriente, la influencia de Estados Unidos se dispararía en Asia Central y en el Ártico, y China perdería una retaguardia estratégica que le es crucial ahora mismo. Así que Pekín jugó a 3 bandas. Primero construyó un salvavidas económico, y para ello aumentó la compra de petróleo y gas rusos absorbiendo volúmenes que Europa dejaba de adquirir. A cambio, encima, los logró rebajados y en condiciones muy favorables. En segundo lugar, se convirtió en el soporte tecnológico encubierto y necesario para las aventuras militares de Putin. Mantuvo abierto un flujo de componentes industriales, de chips, de maquinaria y de piezas de drones, como estamos viendo, a través de empresas pantalla o de bienes de doble uso. Y finalmente construyó un paraguas diplomático bajo la apariencia de neutralidad. Pekín se presentó como un mediador de paz cuando le convenía, y bloqueó en la ONU todos los intentos de condena a Rusia, además cuando eran más importantes.
Pero fijaos que nunca presionó de verdad a Putin para frenar la agresión. Ese triple juego se refleja en la paradoja que estamos viendo ahora. Mientras Úrsula pide reequilibrar la relación, las cadenas de suministro chinas mantienen viva la industria de guerra de Rusia. Y no se trata solo de los drones. Hablamos de maquinaria para minería, refinado, petróleo, producción de fertilizantes, piezas para vehículos blindados, munición de artillería. De hecho, informes como este de Bloomberg de hoy revelan cómo China ha creado estructuras logísticas específicas, zonas francas y acuerdos con compañías chinas estatales o privadas para que se garantice que la transferencia tecnológica fluya abiertamente y sin embargos. Para China esta guerra tiene un valor añadido, distrae a Estados Unidos y la OTAN, drenando recursos, munición y diplomacia que de otro modo podían estar totalmente enfocados en Asia-Pacífico y en el estrecho de Taiwán. Y una vez llegados hasta aquí, no es difícil preguntarse si Rusia no le devolvería el favor a su primo asiático. ¿Es acaso Taiwán un segundo frente en este conflicto internacional que no queremos ver, pero está ahí latente? Es cierto que en caso de una invasión china de Taiwán, no hay un tratado de defensa mutua que obligue a los rusos a enviar tropas a Formosa. Pero la estrategia rusa desde 2022 muestra un patrón que apunta en otra dirección: prepararse para apoyar indirectamente. Fijaos que Putin ha reescrito la doctrina marítima y la política ártica para dar prioridad absoluta al Ártico y al Pacífico. La flota del Pacífico se ha modernizado con submarinos de ataque clase Yasen-M, misiles hipersónicos Zircon y bases navales reforzadas en Kamchatka y en Chukotka. Todo conectado a la ruta marítima del norte, que se convierte en la pieza de la ruta polar de la seda china en un futuro. El más alto funcionario diplomático de China, nuestro queridísimo Wang Yi, llegó a insinuarlo ante diplomáticos europeos recientemente. Esto lo ha filtrado New York Post. Ha sido ventajoso para nosotros que Rusia inicie la guerra de Ucrania porque ha desviado la atención de Estados Unidos de nuestra zona. Eso dijo. Bueno, eso dicen los diplomáticos europeos que dijo. ¿Y creeréis que me he vuelto loco y que estoy pensando en que vayamos a ver tanques rusos en Taipei? Y no. Pero sí creo que podremos ver un repertorio de medidas diversas para obstaculizar operaciones de Estados Unidos en caso de que hubiera guerra en Taiwán. Por ejemplo, la Armada rusa podría amenazar rutas marítimas clave cerca de Japón, de Alaska o del mar de Ojotsk para forzar a Washington a dividir esfuerzos. También podríamos ver provocaciones en el Báltico o incluso en el Ártico para mantener a la OTAN comprometida en Europa y alejada del frente asiático, o utilizar uno de sus clásicos, activar ciberataques y operaciones de desinformación para confundir a los aliados. Al fin y al cabo, Putin tampoco arriesgaría tanto. Si China gana o resiste, Rusia gana influencia y consolida su sueño multipolar. Y si China pierde, Moscú puede retirarse, negociar con Estados Unidos y reposicionarse como un actor clave para recomponer equilibrios. Otra cosa es lo que ocurriría después con las ambiciones chinas de resarcirse del siglo de las humillaciones en el que Rusia obtuvo grandes ganancias territoriales en territorios chinos al norte del río Amur. Sí, ese que está justo al lado de la ciudad donde los rusos están haciendo los drones con las piezas de los chinos. En conclusión, Europa se sorprende una vez más y hace bueno aquello de que hay que reajustarse y sobre todo hay que reducir riesgos con China. Pero para eso Europa necesita avanzar en tener una voz única en términos políticos, en fomentar el crecimiento económico, lo cual implica desregulaciones, y en rearmarse militarmente. Demasiado para su body. Es seguro que Bruselas reaccionará con lentitud, y mientras tanto Rusia y China estrecharán más sus alianzas, que van a implicar drones, gasoductos, ejercicios militares en los mares de Japón y Alaska, acuerdos secretos en el Ártico y maniobras para mantener la tensión sobre la OTAN y Taiwán. Separarlos ahora se me antoja una fantasía geopolítica. Y finalmente, vale la pena recordar que las alianzas entre empresarios han sido magníficas en esa aventura que es generar PIB, incluso cuando eran enemigos. En el siglo XVII, los empresarios de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y la Compañía de la India Oriental Británica, feroces adversarios, llegaron a pactar convoyes conjuntos y reparto de licencias para enfrentarse a piratas, corsarios y competidores cuando sus beneficios estaban en juego. Rivales naturales, pero aliados circunstanciales cuando la amenaza lo exigía. Y ahora, muchachos y muchachas, a generar PIB, aunque sea de la mano de nuestros adversarios, que ya habrá tiempo de tratar de conseguir el monopolio. Busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.